Número 22. Mi abuelo me regaló su empresa, valorada en $120 millones, pero justo después de la fiesta, mi mamá exigió que su nuevo esposo tomara el control. Me negué, así que me corrió. Entonces, mi abuelo se rió, y soltó una bomba que sacudió a todos. Hola, Reddit, tengo 22 años, pero siento que ya viví 3 vidas distintas, la hija de un hombre olvidado, la niña incómoda de una madre trepadora social, y ahora, de alguna forma, la heredera accidental de un imperio empresarial de 120 millones. Nada de esto se suponía que fuera mío, y no lo digo por modestia. Mi mamá se pasó toda su vida adulta haciéndome sentir que yo no era más que un estorbo en su historia, una hija que tuvo que aguantar antes de poder vivir la vida que creía merecer. Me llamo Talia, y mi infancia estuvo dividida en dos, la parte cuando mi papá aún vivía, y la parte cuando ya no. Murió en un accidente de auto cuando yo tenía 7 años, y mi mamá, Claire, siguió con su vida tan rápido que parecía que lo había estado esperando. En menos de un año, ya se había vuelto a casar. Su nuevo esposo, Neil, era de esos tipos que siempre traen el manos libres en la oreja, lentes oscuros incluso dentro de la casa, y dicen cosas como, yo no trabajo para nadie, colaboro con inversionistas, pero en realidad, era un fraude con loción cara y una larga lista de negocios fallidos. La única persona que nunca me trató como un estorbo fue el papá de mi papá, el abuelo Elías. Para el mundo, era un empresario frío y silencioso que construyó su imperio de talleres mecánicos desde un pequeño taller destartalado en los 70s. Para mí, era el único adulto que me hablaba como si tuviera cerebro. Me enseñó a leer un balance financiero antes de los 12, y a los 16 ya me llevaba a juntas de consejo, no porque quisiera que tomara el mando algún día, sino porque quería que entendiera que la inteligencia no tiene género, y que el legado no tiene por qué saltarse una generación solo porque alguien lo diga. Aún así, nunca imaginé lo que tenía planeado. Siempre pensé que le dejaría la empresa a uno de sus ejecutivos, o que simplemente la vendería. Jamás pregunté. Estaba ocupada terminando la universidad y sobreviviendo en una casa donde apenas si me toleraban. Cuando el abuelo invitó a todos a su mansión para celebrar mi cumpleaños, pensé que sería lo de siempre, sonrisas fingidas, algunos regalos y, con suerte, una buena foto con él antes de que Neil arruinara el ambiente con algún comentario fuera de lugar. No esperaba la multitud, el catering, ni que, a mitad del postre, el abuelo se aclarara la garganta y cambiara mi vida para siempre. Anunció que renunciaría como director general y que me transfería el 51% de la empresa directamente a mí, sin fideicomiso, sin intermediarios, propiedad total, efectiva de inmediato. Me quedé sin palabras, me temblaban las manos. Todos en la mesa se quedaron en silencio, excepto Neil, que soltó su tenedor, y mi mamá, cuyo vaso de vino se quebró de lo fuerte que lo apretó. No entendí nada hasta que el abuelo se volvió hacia mí y me dijo, ahora es tuya, te lo ganaste, feliz cumpleaños. Me gustaría decir que en ese momento mi vida cambió, pero no, todavía no. Ese momento llegó 20 minutos después, cuando mi madre me jaló al pasillo de mármol como si fuera una niña que la había avergonzado en público. Ya no sonreía, tenía esa mirada fría y calculadora que tantas veces le había visto. No me preguntó cómo me sentía, ni me felicitó, solo me dijo que, a partir de ahora, su esposo sería el nuevo director general en funciones. Lo dijo como si ya estuviera decidido, como si mi firma no importara, como si todo ese imperio que mi abuelo construyó y me regaló no fuera realmente mío. No de verdad, dijo, porque en mi mente sigue siendo solo una niña ingenua jugando a ser adulta en un mundo hecho para hombres. Le dije que no, sin amabilidad, sin suavidad. Le dije que estaba loca si pensaba que le iba a entregar el control de una empresa de 100 millones de dólares a un hombre que no podía mantener ni un negocio a flote por más de 6 meses. ¿Su respuesta? Entonces empaca tus cosas y lárgate de la mansión de tu abuelo. Según ella, Neil ya había empezado los trámites para quedarse con la propiedad, y yo ya no era bienvenida. Se suponía que debía sentir miedo, o al menos confusión, pero en ese momento, lo único que sentí fue fuego en el pecho. Por primera vez en mi vida, la vi claramente, no como mi madre, sino como una mujer desesperada que se había pasado la vida entera buscando poder y no soportaba la idea de que alguien más, y peor aún, su propia hija, lo tuviera. Antes de que pudiera decir otra palabra, escuché pasos detrás de nosotras. El abuelo había estado escuchando todo, se veía tranquilo, hasta divertido, y le dijo que estaba equivocada sobre la casa de la que intentaba echarme. Él me la había transferido la semana anterior, en silencio, legalmente, de forma irrevocable. El color se le fue de la cara, no dijo nada, y justo cuando pensé que la noche ya no podía volverse más surreal,
El abuelo les informó a ella y a Neil que ya no eran bienvenidos, no en su casa, no en la empresa, no en ninguna parte de este legado. Luego se volvió hacia mí y dijo, tal vez deberías cambiar las cerraduras mañana. Se fueron sin decir una palabra más. La cara de Neil estaba roja como un tomate, y mi mamá parecía estar calculando mentalmente cómo podría voltear la situación a su favor. Pero por primera vez en mi vida, no me encogí ante su mirada, no sentí culpa, me sentí libre. Esa noche, me quedé en el cuarto de huéspedes, que ahora era mi cuarto, mirándome al espejo. Mi celular vibró como a la 1 de la mañana. Era un mensaje de mi mamá, me excedí. Hablemos mañana. No contesté, porque ya sabía algo que ella no. El abuelo tenía una sorpresa más, una que hacía que la transferencia de la empresa pareciera un simple calentamiento. Y cuando ella se enterara, ya sería demasiado tarde para cambiar nada. A la mañana siguiente, encontré al abuelo vestido, tomando su café negro y hojeando su pila de periódicos como cada mañana, como si no hubiera destrozado los sueños de poder y riqueza de mi madre la noche anterior. Me serví un té y me senté frente a él. Se siente pesado el ambiente, le dije. No es tristeza, respondió, es anticipación. Me deslizó un sobre grueso por la mesa. Adentro había documentos legales, declaraciones financieras, y lo más impactante, una notificación formal de que mi madre no tenía ningún derecho sobre la herencia familiar, ni sobre la empresa, ni sobre los fideicomisos. De hecho, la habían eliminado de todos los testamentos y planes de sucesión, hacía casi 5 años. Lo que no sabías, me dijo, es que hace años, Neil vino a verme a escondidas de tu madre. Quería convencerme de liquidar activos inútiles y modernizar la empresa. Insinuó que si me pasaba algo, él y tu madre la venderían de inmediato por dinero en efectivo. Nada de legado, cero interés en dirigirla, solo querían billetes. Mi abuelo fingió seguirles el juego, mientras tanto, fue moviendo activos, cambiando la propiedad de los fideicomisos, y colocándome a mí como sucesora silenciosa, sin que nadie lo notara. Yo pensaba que me llevaba a sus juntas solo por convivir, no sabía que me estaba entrenando. Luego vino la verdad que me rompió el corazón, le habían diagnosticado cáncer terminal, le quedaban 3 meses, tal vez 6, no podía respirar, ni siquiera había tenido tiempo de disfrutar lo que me había dado, y ya sabía que venía con cuenta regresiva. Me dijo que no desperdiciara tiempo llorando ni buscando lástima, quería venganza, no por él, sino por todo lo que mi madre intentó quitar, por cómo abandonó a mi papá, y sobre todo, por cómo me trató a mí. Me sonrió y dijo, eres el cuchillo que estuve afilando durante 20 años, Talia, ahora ve y úsalo. Ese mismo día, convoqué una reunión urgente en la sede de la empresa. Como accionista mayoritaria, tenía derecho a hacer cambios en la dirección, y lo hice. Despedí a los 2 ejecutivos con los que Neil se había aliado y puse en su lugar a 2 vicepresidentes leales a mi abuelo. También le mandé a Neil una orden legal de cese y desista. Al caer la noche, su nombre ya no existía en el sistema. Mi madre, por supuesto, estalló. 2 días después llegó a la mansión, con Neil, ambos con sonrisas falsas como si aún tuvieran poder. Los recibí afuera. Dijo que venía a hablar con calma, pero en cuanto mencioné los documentos de herencia actualizados, su cara se descompuso. Me acusó de envenenar al abuelo contra ella, me llamó desagradecida, y trató de hacerme sentir culpable. Yo te crié sola después de que tu papá murió, como si no me hubiera dejado botada cada vez que podía, como si no me hubiera tratado como un estorbo durante años. Luego, en un intento patético, me rogó que le diera a Neil un puesto como asesor. Somos familia, dijo. Esta empresa debe quedarse en la familia. La miré directo a los ojos y le dije, si se queda en la familia, en mis manos, no en las tuyas, ni en las de Neil, y mucho menos en las de quienes intentaron borrarme, manipularme y usarme. Me preguntó qué iba a hacer ahora. Le respondí, buscar un trabajo de verdad. Como todos los demás, se fue, esta vez para siempre. En las semanas siguientes, el abuelo se mudó a la mansión conmigo. Cada mañana desayunábamos juntos. Cada noche revisábamos los reportes de la empresa. Reíamos, discutíamos sobre marcas, planeábamos campañas y hablábamos de legado, no de dinero. Me contó historias de sus primeros empleados, de su vieja camioneta, y de la vez que casi lo pierde todo en los 80s y lo volvió a construir desde cero. Absorbí cada palabra. 3 meses después, falleció mientras dormía. Le tomé la mano en sus últimos momentos y le agradecí, no solo por la empresa, la casa o el dinero, sino por confiar en mí cuando nadie más lo hizo. El funeral fue privado, mi madre no fue invitada, intentó colarse, pero seguridad no la dejó entrar. Nunca más la volví a ver. Ha pasado un año, la empresa va mejor que nunca,
nos expandimos a servicios para autos eléctricos. Modernizamos la experiencia del cliente y reinvertimos millones en programas comunitarios de reparación. Sigo viviendo en la mansión, pero convertí la mitad en un centro de desarrollo empresarial para mujeres en oficios, mecánicas, ingenieras, especialistas en tecnología. Mi madre, según supe, fue abandonada por Neil pocos meses después de que todo colapsó. Va saltando de trabajo en trabajo, viviendo en un condominio que alguien más le paga. No me importa lo suficiente como para investigar más. Alguna vez me dijo que era demasiado blanda, que no iba a sobrevivir en el mundo real. Pero la verdad es que no soy blanda, soy acero que tomó años en forjarse. Y nunca se dio cuenta del fuego que ella misma ayudó a encender. Ahora yo dirijo una empresa de 100 millones. Y ella no está ni cerca.